Me llamo Ricardo. Tengo 48 años y durante los últimos 15 he dirigido el Departamento de Relaciones con Clientes en Biotécnica Valcor, una empresa con sede en Zaragoza. Cuando la nueva directora general, Marta Llorente, pronunció aquellas palabras delante de todo mi equipo, simplemente asentí, manteniendo las manos firmes sobre la mesa de la sala de reuniones. Espero que la presentación del viernes salga bien, dije. El silencio se apoderó de la sala. Mi equipo, personas a las que yo mismo había seleccionado, formado, visto ascender desde asistentes junior hasta responsables de área, bajaba la vista sin atreverse a mirarme. Marta, de 33 años, MBA por una escuela privada de Madrid y apenas 3 meses en la empresa, me observó con los ojos entrecerrados. Nunca había trabajado en el sector biotecnológico. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Sonreí con calma. Ya te darás cuenta. Caminé hacia mi despacho y empecé a empaquetar. 23 años de trabajo resumidos en 2 cajas de cartón. Fotografías de lanzamientos exitosos, placas de reconocimiento de nuestros clientes más importantes, y la taza que me regaló mi hija pequeña con la frase, el mejor papá del mundo. Marta apareció en el umbral, como si quisiera decir algo, pero sin encontrar las palabras. Ricardo, lo del proyecto de bioclínica. Ya no es asunto mío, le interrumpí mientras sellaba la primera caja. No volvió a insistir. A lo largo de la tarde mi equipo fue pasando uno a uno. No dijeron mucho. Apretón de manos, algunas miradas sinceras y promesas de mantenerse en contacto. La última en despedirse fue Beatriz, mi analista principal. Esto no es justo, susurró. Es solo negocio, respondí. Pero los dos sabíamos que no lo era. La verdad es que llevaba semanas viendo venir esto. Desde que Marta llegó, no dejó de socavarme poco a poco. Convocaba reuniones sin incluirme. Cuestionaba mis decisiones delante de los clientes. Hacía comentarios velados en los informes. La semana pasada insinuó a la dirección que mi enfoque era anticuado y que estábamos perdiendo competitividad por mi culpa. Lo que no sabía era que había documentado cada paso, cada correo, cada cita cancelada, cada intento de excluirme. También llevaba tiempo preparándome para el peor de los escenarios, porque cuando llevas 15 años gestionando cuentas millonarias, aprendes a anticiparte a todo. Metí las cajas en el maletero del coche y conduje de vuelta a casa. Mi esposa, Elena, me esperaba en la cocina con una taza de café y esa mirada que solo se da cuando alguien ya sabe lo que ha pasado. ¿Qué tal ha ido? Podría haber sido peor, respondí. Pero al sentarme en aquella cocina, mirando las cajas que resumían mi carrera, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. No era rabia ni tristeza. Era algo más punzante. Marta había cometido un error. Y no lo descubriría hasta el viernes por la mañana, cuando Bioclínica llamara preguntando por la presentación, esa que solo yo sabía cómo entregar. Había empezado en Valcor recién salido de la universidad. Por aquel entonces, la empresa era poco más que un proyecto con demasiadas ambiciones y pocos recursos. El fundador, don Antonio Valcor, apostó por un chaval sin experiencia, pero con muchas ganas de aprender. Pasé los primeros 5 años empapándome de todo. Procedimientos de laboratorio, normativa europea, psicología del cliente. A los 30 ya dirigía el departamento. A los 36 era el hombre al que llamaban cuando una farmacéutica necesitaba soluciones rápidas y fiables. Había construido relaciones que mantuvieron a Biotécnica Valcor a flote durante la crisis de 2008. Cuando la competencia se derrumbaba, nosotros prosperábamos porque nuestros clientes confiaban en mí. Elena entendía las exigencias, las llamadas nocturnas de clientes en Asia, los viajes de fin de semana para cerrar contratos estratégicos. Ella se ocupaba de nuestra hija Clara mientras yo levantaba algo que valía la pena, algo que mantenía a nuestra familia y daba empleo a más de 60 personas. Pero todo empezó a cambiar cuando don Ernesto, el fundador, se jubiló hace 2 años. Su hijo Marcos asumió la dirección general y trajo consultores llenos de palabras de moda, gente que veía a los empleados como cifras en una hoja de cálculo. Marta Llorente era una de esas consultoras que, de algún modo, convenció a Marcos de que podía optimizar nuestra estrategia de atención al cliente. Las señales de alarma estaban allí desde el primer día. Llegaba a las reuniones con clientes sin conocer el historial,
y me interrumpía en medio de las presentaciones para sugerir cambios absurdos. Reorganizó mi sistema de archivos sin siquiera preguntar. Pero lo peor fue que empezó a programar llamadas con mis clientes más importantes, alegando que necesitaba evaluar su nivel de satisfacción. Hace 3 semanas llegué temprano a la oficina y la escuché al teléfono con alguien de la central. Los métodos de Ricardo están desfasados, decía. Los clientes le respetan, pero necesitan ideas frescas. Yo puedo conseguir los mismos resultados con la mitad de recursos. Con la mitad de recursos significaba recortar a mi equipo. Personas como Beatriz, que había trabajado noches enteras para dominar las especificaciones del proyecto con Hollowgate Systems, o Tomás, que había aprendido mandarín solo para comunicarse mejor con nuestros socios en Shanghái. Debería haberla enfrentado en ese momento. En cambio, hice lo que siempre hago. Me concentré en el trabajo. La presentación para Hollowgate era la más importante del año. Un contrato de 28 millones de euros para sensores biotecnológicos. Llevaba 8 meses preparándola, construyendo relación con su equipo técnico y comprendiendo cada uno de sus requisitos. Marta conocía la fecha de la reunión, pero no los detalles. Para ella, una presentación era solo un PowerPoint y frases vacías. No entendía que el director técnico de Hollowgate detestaba las presentaciones formales y que su responsable de compras solo confiaba en proveedores que hablaran con precisión, sin adornos. La ironía era perfecta. Marta me había despedido para aparentar firmeza y visión de futuro. Pero el viernes por la mañana, cuando Hollowgate llamó pidiendo por Ricardo, comprendería la diferencia entre gestionar personas y gestionar relaciones. Esa noche del jueves no pude dormir, no por preocupación, sino por la anticipación. Elena me encontró en la cocina a las 2 de la madrugada, sentado con una taza de café y el portátil abierto. «¿Estás tramando algo?», dijo. «Solo estoy pensando». Se sentó frente a mí. 22 años de matrimonio le habían enseñado cuándo presionar y cuándo esperar. Esta vez, decidió esperar. «Marta ha llamado antes», dije al fin. Dejó 3 mensajes de voz. ¿Y qué quería? Detalles sobre la presentación de Hollowgate. Elena sonrió. Había estado a mi lado en cada noche larga, en cada fin de semana que pasé construyendo esas relaciones con clientes. Conocía mejor que nadie lo que había creado. «¿Y qué le dijiste?», preguntó. «Nada. Ya no soy su empleado». Fue entonces cuando me golpeó de lleno. El alcance real de lo que Marta había hecho. No se trataba solo de despedirme. Había destruido 15 años de conocimiento institucional, preferencias de clientes, especificaciones técnicas, dinámicas de relación que tardaron años en desarrollarse. La cuenta de Hollowgate Systems no era solo una presentación. Era confianza construida a través de docenas de interacciones pequeñas. Como recordar que su ingeniero jefe prefería esquemas técnicos en lugar de diagramas de flujo. O saber que su directora general tomaba decisiones basándose en los plazos de implementación, no en los costes. Marta pensaba que podía improvisar, presentarse con una plantilla estándar y salir airosa con algo tan delicado como un contrato de casi 30 millones de euros. No tenía ni idea de que el equipo de Hollowgate estaría esperando el desglose técnico detallado que yo les había prometido. Un material que solo existía en mi cabeza y en notas que nunca encontrarían. Abrí el portátil y revisé mi calendario. La reunión con Hollowgate estaba programada para las 10 de enero del viernes. Para las 11 de enero, Marta estaría sentada en la oficina de Marcos, tratando de explicar por qué el cliente más importante del año se había marchado tras 20 minutos. Mi móvil vibró. Un mensaje de Beatriz. «Marta lleva todo el día en tu despacho buscando archivos. Parece desesperada». Escribí de vuelta. «Los archivos están en el servidor. Tiene acceso a todo». Y era cierto. Tenía acceso a los contratos, a la información básica del cliente, a las plantillas de presentación estándar. Pero no tenía el contexto, el elemento humano que convertía los datos en relaciones reales. Me serví otra taza de café y abrí un nuevo documento en el portátil. Empecé a escribir mi carta de renuncia formal, esa que debía haber entregado hace meses, cuando vi con claridad lo que Marta estaba haciendo. Pero me detuve. Lo borré todo. ¿Para qué facilitárselo? En su lugar abrí mi correo personal y empecé a contactar con colegas de otras empresas biotecnológicas. Algunos llevaban años intentando ficharme.
A la mañana siguiente ya tenía 3 solicitudes de entrevista y una oferta firme sobre la mesa. Elena se levantó a las 6 y me encontró aún en la cocina, ya vestido. ¿Vas a algún sitio?, preguntó. A una cafetería del centro. Buen Wi-Fi. Sitio tranquilo para hacer algunas llamadas. Me besó la frente. Haz lo que tengas que hacer. Yo no planeaba vengarme. Iba a dejar que Marta lo hiciera sola. El viernes por la mañana, a las 9:47, estaba sentado en la cafetería Brewster, en el centro de Zaragoza, cuando empezó a sonar el móvil. Marta. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego volvió a llamar una y otra vez. Para las 10:15 ya lo había hecho 7 veces. A las 10:23 me llamó Beatriz. Ricardo, ¿dónde estás? El equipo de Hollowgate está aquí y Marta está a punto de explotar. No encuentra las especificaciones técnicas que le están pidiendo. Están en el sistema, respondí, removiendo el café. Ella dice que no, que ha estado toda la noche buscándolas. Dile que revise la carpeta del proyecto en la sección de Hollowgate Systems, dentro de requisitos técnicos. Beatriz guardó silencio unos segundos. Ricardo, dice que esa carpeta está vacía, solo contiene información básica de contacto. Casi sonreí. Es porque las especificaciones técnicas nunca se digitalizaron. Están en mi cuaderno. El azul, el que siempre estaba en mi escritorio. ¿El que te llevaste a casa ayer? Exacto. Beatriz no dijo nada durante un buen rato. Te están pidiendo a ti, específicamente. El CTO ha dicho que esperaba discutir contigo los protocolos de calibración de sensores que diseñaste. Ojalá pudiera ayudar. A las 10:45 me llamó Marcos, el director general. Ricardo, necesito que vengas a la oficina. Ha habido un malentendido. No ha habido ninguno. Fui despedido ayer, con efecto inmediato. Si no recuerdo mal, fueron palabras de Marta. Mira, podemos solucionarlo. Quizás Marta se precipitó. Quizás. Pero ya no soy empleado, Marcos. Legalmente no puedo representar a Biotécnica Valcor como consultor. Entonces dime tu tarifa. No estoy disponible, y era verdad. Tenía una entrevista telefónica con Drift Shade Iberia a las 14 horas de enero. Su director de desarrollo de negocio me había llamado personalmente tras recibir mi currículum esa misma mañana. Para las 11:30, según los mensajes de Beatriz, el equipo de Hollowgate ya se había marchado. Le habían dado a Marta 20 minutos para entregar la documentación técnica que habían solicitado expresamente. Al no poder presentarla, se despidieron educadamente y dijeron que reevaluarían sus opciones. Marta me volvió a llamar a mediodía. Esta vez contesté. Ricardo, tienes que ayudarme. Esto es sabotaje. No, son consecuencias. Puedo denunciarte por sabotaje corporativo, por retener información de la empresa. ¿Qué información? Me llevé mis pertenencias personales. Los cuadernos eran míos. Los compré yo. Toda la documentación oficial de la empresa sigue en el servidor. Sabes que no funciona así. De hecho, funciona exactamente así. Me despidieron sin causa y sin previo aviso. Biotécnica renunció a cualquier derecho sobre mi colaboración. Colgó. 10 minutos después me llamó el departamento de seguridad pidiéndome que devolviera los cuadernos. Les sugerí revisar mi contrato de trabajo. Los cuadernos personales adquiridos con fondos propios seguían siendo propiedad personal. A las 13:30, Elena me llamó riéndose. Casey me ha mandado un mensaje. Ha visto a Marta en LinkedIn publicando sobre nuevas oportunidades apasionantes en biotécnica. Por lo visto intenta vender esto como una reestructuración positiva. ¿Y cómo le está yendo? 3 de tus antiguos clientes ya han comentado, preguntando a dónde te has ido. Las noticias corren rápido en el sector biotecnológico. A las 3 de la tarde, tras una entrevista telefónica muy prometedora con Drift Shade Iberia, ya tenía clara la respuesta a la pregunta que Marta me había insinuado antes sobre el sabotaje. No, esto no era sabotaje. Sabotaje implicaría que yo hubiese actuado con intención de hacer daño. Y yo no había hecho nada, salvo llevarme mi conocimiento cuando me invitaron a salir. Que Marta no se hubiese molestado en aprender cómo funcionaba realmente el departamento fue su elección. Que decidiera despedir a la única persona que conocía al detalle las cuentas clave también fue su decisión.
Yo pasé 15 años construyendo algo valioso. Ella lo destrozó en 15 minutos. Ahora estaba descubriendo cuánto valía, en realidad, ese conocimiento. Mi móvil vibró con otro mensaje de Beatriz. O ya te ha llamado. Preguntan si estarías disponible como consultor freelance. Al parecer están muy decepcionados con la falta de preparación de Biotécnica Valcor. Respondí, diles que no estoy disponible, pero tal vez quieran considerar a Drift Shade Iberia para sus necesidades biotecnológicas. A veces la mejor venganza es simplemente hacerse a un lado y dejar que los demás enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. El sábado por la mañana trajo claridad, en forma de una llamada de Tomás, mi antiguo colega del equipo de Shanghái. Ricardo, necesito contarte algo, dijo sin rodeos. Probablemente debería habértelo dicho hace semanas. Serví café y me senté en la cocina. Te escucho. Marta ha estado llamando a nuestros clientes internacionales, no para estrechar relaciones, sino para sacarles información. Quería saber sobre términos contractuales, fechas de renovación, estructuras de precios, cosas que debería haber consultado en los archivos internos. La imagen empezaba a completarse. Algo más. Me pidió que le enviara copias de toda mi correspondencia con los clientes. Dijo que era para una revisión de calidad. Cuando le expliqué que todo eso ya estaba registrado en el CRM, insistió en que necesitaba los originales. Sentí un escalofrío. ¿Se los enviaste? No, pero, Ricardo, creo que estaba construyendo un caso contra ti. Intentaba demostrar que ocultabas información o gestionabas mal las cuentas. Eso explicaba su repentino interés por mis métodos. No quería aprender. Quería reemplazarme con papeles que pudiera controlar. Hay más, continuó Tomás. Ayer, después del desastre con Hollowgate, convocó una reunión de emergencia y dijo delante de todos que tú habías retenido información crítica para sabotear a la empresa. ¿Y qué pasó? Beatriz la frenó en seco. Le recordó que cuando tú le ofreciste formarla en todas tus cuentas al llegar, ella lo rechazó. Dijo que prefería desarrollar su propio enfoque. Recordé perfectamente aquella conversación. 3 meses atrás me había pasado todo un fin de semana preparando materiales de formación para Marta, perfiles detallados de clientes, preferencias de comunicación, requerimientos técnicos. Ella los hojeó por encima y comentó que la gestión relacional tradicional era demasiado intensiva en tiempo para los modelos de negocio modernos. ¿Cómo está el ambiente en la oficina?, pregunté. Tenso, respondió Tomás. Marcos ha convocado una reunión general para el lunes. Dicen que va a traer consultores externos para evaluar la crisis en relaciones con clientes. Cuando colgó, me quedé un rato en silencio, dándole vueltas a todo. Marta no me había despedido por impulso. Lo había estado planeando durante semanas. La presentación con Hollowgate debía ser su prueba, su oportunidad de demostrar que podía asumir mis responsabilidades. Un encuentro exitoso habría validado su enfoque y justificado mi despido. En lugar de eso, solo dejó en evidencia lo poco que entendía del trabajo que había heredado. Sonó el teléfono. Número desconocido. Ricardo, le habla Patricia Holloway de Drift Shade Iberia. Nos gustaría programar una entrevista presencial para el lunes. Nuestro equipo quedó muy impresionado con su perfil. Me interesaría conversar con usted más a fondo. Hizo una pausa breve antes de continuar. Para serle sincera, hemos seguido con atención los últimos cambios en Biotécnica Valcor. Varios de nuestros socios nos han comentado que han notado interrupciones en la atención al cliente. Buscamos a alguien que comprenda la importancia de un desarrollo comercial basado en relaciones. Cuando colgamos, lo entendí con claridad. Marta, sin quererlo, me había hecho un favor. Durante años había estado cómodo en biotécnica. Buen sueldo, rutinas conocidas, relaciones consolidadas. Pero me había estancado. Estaba tan enfocado en preservar lo que había construido que había olvidado que aún quedaban otros lugares donde construir. Helen me encontró esa tarde en el garaje, ordenando herramientas que no usaba desde hacía meses. ¿Día productivo?, preguntó. Un día revelador, respondí. Tengo una entrevista el lunes con Drift Shade. Me ofrecen un aumento salarial del 20 y opciones sobre acciones. Eso es maravilloso. Pero no pareces contento. Dejé la llave inglesa que tenía en la mano. No dejo de pensar en mi equipo. Beth, Tomás, los demás.
Son buena gente, atrapados en el desastre que armó Marta. No puedes salvar a todo el mundo, Ricardo. Solo puedes decidir lo que haces tú a partir de ahora. Tenía razón. Marta había tomado sus decisiones. Ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Lo mío era construir algo mejor para mi futuro. El lunes por la mañana me puse mi mejor traje y conduje hasta la sede de Drift Shade Iberia, en el centro de Zaragoza. La entrevista fue incluso mejor de lo que esperaba. A mediodía tenía una oferta formal sobre la mesa. Director senior de relaciones con clientes. Un aumento salarial del 25, beneficios completos y una prima de firma que cubriría los 2 próximos años de matrícula universitaria de Clara. Acepté en el acto. Al salir de sus oficinas, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. No por el dinero, sino por las posibilidades. Drift Shade estaba creciendo rápido, firmando contratos con grandes farmacéuticas y universidades de investigación. Necesitaban a alguien que entendiera cómo construir relaciones duraderas con clientes en un mercado competitivo. Alguien exactamente como yo. Mi móvil vibró con un mensaje de Beth. Las acciones de Valcor han bajado un 3 esta mañana. La historia con Hollowgate empieza a circular. No me sorprendió. En el mundo biotecnológico, la reputación viajaba rápido. Pierdes a un cliente importante por falta de preparación y los demás empiezan a dudar de tu fiabilidad. La famosa modernización de Marta empezaba a parecer incompetencia. El martes, el Heraldo Económico de Aragón publicó una breve nota. Hollowgate Systems elige a Drift Shade Iberia para su proyecto de biosensores. El contrato de 30 millones de euros que yo había preparado durante 8 meses. Ahora pasaba a mi nuevo empleador. El miércoles, Tomás me llamó con novedades. Marcos despidió a Marta ayer, con efecto inmediato. ¿Y el equipo? ¿Cómo lo han tomado? Sobre todo con alivio. Pero ya se rumorea que quieren traer a otro consultor externo para evaluar la eficiencia del departamento. Sentí una punzada de empatía por mis antiguos compañeros. Habían sobrevivido al breve reinado de Marta, pero las reestructuraciones corporativas son como un virus. Una vez que empiezan, es difícil detenerlas. Tomás, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz en Biotécnica Valcor? Pausa larga. La verdad, no. ¿Por qué lo preguntas? Drift Shade está ampliando operaciones. Buscan especialistas en desarrollo de negocio internacional. Alguien con tu experiencia y dominio de idiomas sería muy valioso. ¿Lo dices en serio? Empiezo el lunes. Si te interesa, puedo organizarte una entrevista. El jueves, Patricia Holloway me llamó con una propuesta interesante. Ricardo, estamos considerando expandir nuestra división de consultoría farmacéutica. Necesitaríamos a alguien que la lidere, a alguien con profundo conocimiento del sector y relaciones consolidadas. Eso es una expansión importante, y estamos preparados para hacer una inversión igualmente importante. La pregunta es, ¿conoces a alguien que quiera construir algo desde cero? Pensé en Beth, en su dominio de la normativa europea, en su ambición contenida, en las veces que Marta la había ignorado para ascensos. 3, para ser exactos. Puede que conozca a alguien. El viernes por la tarde volví a Brewster's Coffee House, el mismo lugar donde una semana atrás había presenciado el derrumbe de Marta. Esta vez me reunía con Beth. Ricardo, no puedo creer lo que me estás ofreciendo. Créelo. Drift Shade quiere montar una división de consultoría farmacéutica. Tú serías la directora fundadora. Total autonomía, salario competitivo y la oportunidad de construir algo importante. ¿Y Tomás? Ya aceptó. Empieza el lunes como responsable de desarrollo internacional. Beth se quedó mirando su café durante un largo instante. Marcos me ofreció ayer tu antiguo puesto, jefa del departamento de relaciones con clientes. ¿Lo vas a aceptar? Iba a hacerlo. Hasta ahora. Valcor saldrá adelante. Contratarán a alguien nuevo. Reconstruirán lo perdido, pero les llevará años. Y Drift Shade avanza. Con nosotros o sin nosotros. La única pregunta es, ¿queremos formar parte de algo nuevo o arreglar algo roto? Sonrió por primera vez desde que la conocía. ¿Cuándo empiezo? Al final de esa semana, Drift Shade ya había incorporado a 3 antiguos empleados de Valcor. No por headhunting, ni por reclutamiento agresivo,
sino por una simple razón: oportunidad. No huíamos de algo. Íbamos hacia algo mejor. Marta nos enseñó una lección valiosa sobre la diferencia entre gestionar personas y liderarlas. Ahora teníamos la oportunidad de aplicar esa lección. 3 meses después estaba sentado en una sala de reuniones de las nuevas oficinas ampliadas de Drift Shade en Zaragoza, revisando los resultados trimestrales junto a Patricia Holloway y el equipo ejecutivo. Los números eran impresionantes. La división de consultoría farmacéutica había crecido un 200. Los contratos internacionales, un 150. El índice de satisfacción de clientes, en su punto más alto. Ricardo, tu equipo ha superado todas las previsiones que hicimos. Solo con la implementación de Hollowgate hemos recibido 5 nuevas consultas para contratos, comentó Patricia mientras cerraba la presentación trimestral. Beth, ahora directora de consultoría farmacéutica, sonrió desde el otro extremo de la mesa. La aprobación regulatoria fue más ágil de lo que nadie esperaba. Cuando los clientes ven ese tipo de eficiencia, la noticia corre rápido. Tomás se unió por videollamada desde Shanghái, donde estaba cerrando un acuerdo con un importante hospital de investigación. La expansión internacional va adelantada. Estamos analizando 3 nuevos mercados para el próximo trimestre. Esa misma tarde recibí un correo inesperado. Marcos Valcor quería verme para tomar un café. Nos reunimos en el mismo sitio de siempre, Brewster's Coffee House. Me pareció adecuado. Marcos tenía el rostro más envejecido, la mirada cansada. Ricardo, te debo una disculpa, dijo sin rodeos. Cometí un gran error con Marta. ¿Cómo está Valcor?, pregunté. Sobreviviendo. Perdimos 4 grandes clientes después del desastre con Hollowgate. Tuvimos que despedir a 15 personas. La cotización sigue sin recuperarse. Removió el café lentamente. Marta nos costó algo más que clientes. Perdimos conocimiento interno. Relaciones que tardaron años en construirse. Se puede reconstruir. Tal vez, pero no será lo mismo, levantó la vista. He oído hablar de tu éxito en Drift Shade, la división farmacéutica, la expansión internacional. Eso debería haber sido el crecimiento de Valcor. No dije nada. Poco había que añadir. ¿Te plantearías volver? Podría ofrecerte el puesto de Marta, vicepresidente de operaciones, control total sobre relaciones con clientes, desarrollo de negocio, todo. Estoy bien donde estoy, Marcos. El doble de tu salario actual. No es cuestión de dinero. Marcos se recostó en la silla. Entonces, ¿de qué se trata? De confianza. Cuando contrataste a Marta, elegiste creer que las relaciones no importaban, que la experiencia se podía sustituir por eficiencia. Fue tu elección. Me equivoqué. Sí, pero el daño ya está hecho. Los clientes ya no confían en Valcor. Los empleados no confían en la dirección. Y, sinceramente, yo no confío en que no vuelvas a cometer el mismo error. Marcos se fue sin terminar su café, y mientras lo veía alejarse por la ventana, sentí algo inesperado. Lástima. Había aprendido por las malas el valor de la experiencia y la lealtad. 6 meses después de mi salida, Drift Shade Limited anunció una adquisición estratégica. Los activos de consultoría farmacéutica de 3 firmas biotecnológicas más pequeñas. Con eso, creamos la mayor práctica independiente de consultoría farmacéutica del centro de España. Fui nombrado vicepresidente senior de desarrollo estratégico. El anuncio apareció en la portada del Boletín Empresarial de Zaragoza. El artículo mencionaba mi antigua función en Valcor, destacando cómo mi marcha había precedido a sus recientes dificultades. Marta, según LinkedIn, había aceptado un puesto en una startup de transformación digital en Denver. Su perfil hablaba de su experiencia en gestión del cambio y transformación organizativa, sin mencionar a Valcor ni lo que aquella transformación realmente provocó. No se me escapó la ironía. En su intento por demostrar que las relaciones no importaban, destruyó precisamente las relaciones que mantenían a Valcor competitivo. En su afán por probar que la experiencia es sustituible, eliminó justo la experiencia que le daba valor. Beth y Tomás prosperaron en sus nuevos cargos. El equipo que habíamos construido en Drift Shade era todo lo que Marta había prometido para Valcor. Eficiente, orientado a resultados y rentable. La diferencia estaba en los cimientos: respeto mutuo y conocimiento compartido. No palabras vacías ni reestructuraciones arbitrarias.
La semana pasada, Casey me llamó desde la universidad con una noticia que hizo que todo valiera la pena. Papá, me dijo, mi profesora de empresa ha usado tu historia como caso de estudio sobre la importancia del conocimiento institucional y la gestión de relaciones. Lo llamó el error Valcor. ¿Y qué le dijiste? Me pregunté. Que mi padre siempre dice que la mejor venganza es vivir bien. Helen, como siempre, tenía razón. No se puede salvar a todo el mundo. Solo se puede decidir qué hacer con lo que viene después. 6 meses después, el Consejo de Administración de Valcor forzó a Marcos a dimitir como director general tras varios intentos fallidos de captar nuevos clientes y un aumento continuo de las pérdidas financieras. La startup de Marta en Denver cerró a los 8 meses. Ahora intentaba justificar el vacío en su currículum ante empleadores cada vez más escépticos. La transformación organizativa que ella defendió se convirtió en un caso de advertencia enseñado en escuelas de negocios de todo el país. A veces las victorias más satisfactorias son aquellas que no requieren levantar un solo puño.